La charla este día seguramente será interesante porque al final es una historia de vida, es la historia de Victoria Ramos. Aquí le presentamos su testimonio hace unos días cuando ella desde China, acompañada por su mamá, pedían ayuda al gobierno de México, a quien las pudiera escuchar para regresar a nuestro país, porque bueno, finalmente estaban atrapadas en China a partir de la crisis del coronavirus. Hoy le aprecio mucho a Victoria que nos acompañe en el estudio. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte y te aprecio mucho que estés con nosotros. Y vamos a empezar por partes. ¿Qué hacías en China? Bueno, yo llegué desde el año pasado a estudiar chino mandarín y llegué el mes de marzo. O sea que prácticamente tenías 9, 10, no, ya ibas a cumplir el año, ¿verdad? Sí, ya lo iba a cumplir. Aquí en Puebla, ¿qué hacías antes de irte a China? Antes, pues estudiaba aquí. Estabas en la universidad. Sí, así es. Y tú decides irte a estudiar chino por tu propia cuenta. Así es, yo tomé la decisión de buscar ir a China y estudiar el idioma. ¿En qué lugar de China estabas? En Beijing, en la capital. ¿En una universidad? Así es. La crisis del coronavirus de repente nos sorprende a todos, a los propios chinos los llega a sorprender. Esta provincia donde ocurre la crisis, ¿está lejos de Beijing? Sí, está lejos, está en el centro y Beijing está en el norte. Y de cualquier manera, ¿en qué momento empieza a presentarse, empieza a trasladarse esta misma crisis hacia Beijing? Bueno, todo sucede porque fue el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino se basa en el calendario lunar y nunca hay una fecha específica. Entonces, el 24 fue cuando todo el mundo se empezó a alarmar, fue a finales de enero. ¿Y cómo cambiaron las cosas? Es decir, platícame, por ejemplo, cómo era en tu caso tu vida en un día común, en un día normal, y cómo empiezan a cambiar las cosas. Bueno, pues como fue Año Nuevo Chino, todos se van de vacaciones y se suspende universidad. Se suspendió más o menos el día 20 y los trabajos igual. Prácticamente China se muere en Año Nuevo Chino y nadie sale. Entonces, de repente, todo el mundo aquí en México me mandaba mensajes y me decía el virus. Y yo, no, aquí está bien, tranquilo. Y justamente mi mamá tenía el viaje. Entonces, pues los metros empiezan a cerrar, carreteras, estaciones de tren. Y fue cuando dijimos, esto sí es algo serio. Tu mamá sí logra llegar contigo, es decir, tu mamá aprovecha, digamos, que tú ibas a tener vacaciones allá para estar contigo. Así es, justamente fue porque quería que mi mamá viniera, que fuera a China, perdón, y tuviéramos unas vacaciones juntas. Yo compré boletos de tren para ir a unas ciudades al norte, donde hay un festival de hielo, y justamente el 24 que llega me dicen, ¿sabes qué? Tienes que salir con cubrebocas y guantes y cuídate. Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Entro por el metro al aeropuerto y no te dejan entrar y te toman la temperatura. Y justamente yo estoy esperando a mi mamá y le digo, ponte cubrebocas. Entonces mi mamá sale desde México con cubrebocas y fue cuando nosotros nos dimos cuenta que ya era algo serio. Digo, el gobierno de China nunca nos dijo a principios de enero y todo el mundo me decía, aquí en México, yo tranquilos, aquí nada pasa, todo está controlado, y fue cuando empezó a explotar. En los medios de comunicación, sí, porque tienes toda la razón, digamos que la crisis del coronavirus comienza en los primeros días de enero. En los medios de comunicación de China se hablaba del tema, se hablaba de lo que estaba pasando en este lugar llamado Wuhan. No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿cómo se pronuncia? Sí, Wuhan. Wuhan. ¿Se comentaba en los medios de comunicación de China lo que estaba pasando? Sabíamos que había un mercado y según ahí empezó todo, pero no sabíamos que era algo serio. Todo el mundo decía que estaba controlado y justamente el gobierno de China invierte mucho dinero en los festivales de Año Nuevo. Fue por eso que yo le dije a mamá, ven porque está todo súper bonito, muchísimas luces, muchísimos bailables, y justamente pues cuando llega me empiezan a decir, ya se cerró y tienes que pedir reembolso de tu viaje que tenías planeado. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? No, fueron 4 días que todo cambió. Y en 4 días cambió la vida. ¿Y qué pasó después de esos 4 días? ¿Pueden salir? ¿Están encerradas? ¿A dónde llega tu mamá? ¿Llega a un hotel contigo o se alberga contigo en el lugar donde estás viviendo como estudiante? Pues llega a Beijing y de ahí nos esperamos y tomamos un tren a una ciudad que se llama Datong, que está cerca de Inner Mongolia. Y justamente nosotros nos quedamos ahí en la noche, salimos con cubrebocas obviamente porque ya sabíamos que teníamos que salir así. Y de repente me mandan mensaje y me dicen, ya no salgas mañana. Y yo, ¿cómo? ¿Qué hago si mi mamá está acá? Y justamente salimos, caminamos un poquito y llegamos a Beijing todo cerrado. No sabíamos si íbamos a poder regresar a Beijing. Y nos mandaron a alguien que fue por nosotras y nos dijeron, hay probabilidad de que no dejen entrar a nadie a Beijing porque Wuhan ya estaba en cuarentena. En Wuhan ahorita nadie puede salir y nadie puede entrar. Y
Este hecho de que nadie puede salir, nadie puede entrar, significaba que había abasto de alimentos, empezó a escasear la comida. ¿Cómo era esa parte de la historia? Pues nosotras queríamos ya llegar a Beijing por lo menos para estar más seguras y nosotros ya teníamos comida suficiente, pero empezaron a cerrar todo y solo podías pedir en línea y solo podías sacar la mano así de la reja y recibir la comida y ya. Si querías salir, ya no te dejaban entrar. ¿Y sí pudieron regresar finalmente a Beijing? Sí, regresamos y fue cuando nos dimos cuenta que el metro ya estaba cerrado, estaciones de tren también. Y de hecho en China alargaron las vacaciones. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Platícame. Bueno, esa es la estación de Guangzhou y es la estación del tren, que ahorita son los focos de infección. ¿Por qué? Porque como las vacaciones terminaban el 30 de enero, extendieron para que llegaran hasta el 9. Y justamente todas las personas están esperando regresar a Beijing o a sus casas, porque en Año Nuevo regresan con su familia a pasar esa fecha importante. Ustedes regresan a Beijing y les empieza a tocar toda esta dinámica. ¿No podían salir a las calles? No podíamos salir y yo estaba muy frustrada justamente porque mi mamá fue, yo quería que conociera China y todo lo de Año Nuevo lo cancelaron. No hubo festivales, no hubo bailes, no hubo nada. ¿Estaban encerradas? Sí, estuvimos 7 días. 7 días encerradas. Así es. ¿Y en qué momento toman la decisión de tener que regresar a México? Porque al final del día tú ibas a seguir estudiando, tu mamá regresaba, terminaban las vacaciones, tu mamá regresaba, pero ¿en qué momento tú tomas la determinación de decir, bueno, pues ya esto se acabó, mi proceso de estudio se acabó, me tengo que regresar a México? ¿Qué te motiva a ello? Bueno, yo tengo visa estudiante y mi visa terminaba el 15 de febrero. Exacto. Entonces yo tenía el miedo. Nosotros ya tenemos los vuelos comprados, redondos. Mi mamá llegó con vuelo redondo y yo también. Así es como te lo pide el gobierno para poder sacar la visa. Y mi miedo era que venciera mi visa y yo no pudiera regresar a México. Y lo que pasa es que el gobierno de China es muy estricto y te multa por quedarte días extra. Correcto. Y puede llegar hasta cárcel. Es decir, tú de por sí o sí tenías que regresar a México el día 15. Así es. Nada más que en condiciones normales. Así es. Y justamente yo pedí ayuda para que me pudieran dar un vuelo o buscar algún vuelo que yo pudiera regresar a México a tiempo. ¿Y qué pasó finalmente? ¿Cómo se logra este tema? Porque te la pasaste en redes sociales durante días pidiendo ayuda, pidiendo regresar. Entiendo que ustedes veían que se cancelaban y se cancelaban y se cancelaban los vuelos. ¿Qué ocurre finalmente? Pues a mí me cancelaron 2 veces el vuelo, tenía mi vuelo el día 15 y me llegó un correo y cancelado. Y dije, bueno, lo cambio al 6 y el 6 cancelado. Entonces mi mamá se despierta un día y cancelado su vuelo. Y dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos que salir ya porque las cosas iban más serias. Y justamente encontramos un vuelo que fue de 54 horas el viaje. China, Dubái. O sea, Beijing, sí, Dubái. Beijing, Dubái, 16 horas de escala y luego Barcelona, 3 horas. Y Barcelona, México. Así es. Y les costó una fortuna, me imagino. Pues fue un cambio, pero pues era la única opción, ya no podíamos quedarnos más tiempo, corríamos el riesgo de que mi visa venciera y ahorita justamente ya muchos países cerraron fronteras con vuelos directos de China. ¿Había más mexicanos, más chicos mexicanos contigo? Así es, no son 4, como yo he escuchado que aquí dicen. Por lo menos en el avión venían de 20 a 30 personas mexicanas, entre ellos estudiantes. Y ellos, es decir, tú sales, algunos más salen, pero siguen habiendo mexicanos en China en este momento. Compañeros, amistades que hiciste, ¿siguen allá en China? Sí, de hecho yo conozco una poblana, ella no puede salir porque pues no tiene los recursos para salir, ella está estudiando y pues su visa sí, todavía estaba vigente. Exacto, sí. Y pues es muy frustrante saber que hay mexicanos y que nadie los puede ayudar. De hecho, hay una persona que está en cuarentena, su ciudad está en cuarentena y no puede salir. No hay transporte público que lo pueda llevar al aeropuerto más cercano y ya necesita salir. Entonces, En toda esta historia de estos días, digamos que es una historia, si la resumiéramos en número de días, entre el 20 de enero y tu regreso que fue antier, estamos hablando algo así como de 15 días en números redondos. ¿En esos 15 días en algún momento sentiste miedo? Sí, sentí miedo de no poder regresar y porque los vuelos iban cancelando. De hecho, hay muchas aerolíneas que ya no dejan subir a nadie. Por ejemplo, para Estados Unidos solo dejan abordar si eres ciudadano. Si eres ciudadano americano. Así es. ¿Miedo de que te pudieras contagiar? No,
porque no estuve en la zona cero, ni con personas que estuvieron cerca de la zona cero o viviendo ahí. En Beijing hay personas contagiadas. Sí, y justamente es porque todos o la mayoría va a los aeropuertos o a las estaciones de tren, y esos son los focos de infección que ahorita todo el mundo quiere evitar, y es imposible porque los chinos tienen que regresar a trabajar. No sé si tengas el dato de cuántos millones de habitantes viven en Beijing. No tengo el dato, pero estoy segura que muchos ahorita no pueden regresar. Sales de China y ¿cuál es la última impresión que se te queda en la cabeza de China? ¿Qué impresión, cuál es ese recuerdo que te queda de China al momento en el que logras salir del país? Pues fue increíble porque hay muchísima gente en el metro, en la calle, las luces, ponen muchas luces rojas por el Año Nuevo Chino, y justamente cuando salimos pues fue un poco triste saber cómo un país y una ciudad se para por un contagio. Entonces, pues es difícil ver así Beijing, y justamente nosotros tomamos el avión y a las 3 de la mañana estábamos en la calle y vacío, fantasma. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? Digo, porque al final del día pues es tu aventura y termina por ser una historia de vida, por eso así empezaba diciéndolo, es una historia de vida. ¿Qué te deja esta historia de vida? Pues estar prevenida, y también me di cuenta que a lo mejor México no está preparado para una contingencia y que pueda ayudar a los connacionales que no están en México. Y justamente me pasó porque yo me quería registrar. Hay un registro de mexicanos en el extranjero y la página estaba rota. Y no solo por estar en China. Mis familiares aquí me ayudaron y no soy la única que opina eso o que le pasó. Entonces, obviamente, supongo que no tienen el número exacto. Es lo que te iba a decir, es decir, el registro de mexicanos en China sirve pues para que el gobierno de México sepa quiénes están fuera del país y si ocurre algo, pues sepa en dónde están y cómo moverse. Entonces, ese registro no sirve. Ese registro no sirve. Yo estaba ¡Qué registrada porque barbaridad! estuve 6 meses antes, y pues esta vez nos queríamos registrar y la página rota y muchas personas no se pueden registrar. Obviamente el gobierno no tiene el conteo de los mexicanos que están allá. En algún momento, cuando tú empiezas en redes sociales a pedir ayuda, ¿alguna autoridad de este país entra en contacto con ustedes? Sí, quien entró en contacto fue el gobierno de Puebla, Ujú, y ellos nos contactaron ya cuando estábamos a punto de tomar el vuelo. ujú. Sí, así es. Efectivamente, el gobierno de Puebla, a través de su Dirección de Comunicación Social, nos dijo, "Uy, ¿cómo la contactamos?" Y al ratito me dicen, acabamos de hablar con ella, está en el aeropuerto, está ya tomando un vuelo. ¿Cómo las trataron a ti y a todos los demás pasajeros de ese vuelo Beijing-Dubái cuando llegan a Dubái? Porque al final del día, pues la gran preocupación en el mundo es que un vuelo que llega de China pudiera estar transportando el coronavirus, ¿no? Claro, pues sí existe el miedo en general, y solo nos tomaron la temperatura bajando del avión y eso fue todo, pero a los que más les hacen énfasis son a los que tienen rasgos orientales. Ujú. En Barcelona, porque de Dubái fuiste a Barcelona, ¿en Barcelona hubo algo ahí normalito? No, en Barcelona, bueno, nos quedamos en el avión, Ujú. solamente Ah, ok. hubo, y Ujú. eso fue todo, Ujú. no nos bajamos al aeropuerto. ¿Y en México? ¿Notaste algo diferente en el aeropuerto de la Ciudad de México? Pues lamentablemente no hay control de sanidad, simplemente nos preguntaron de dónde vienes y les dijimos, bueno, de China, y nos dicen, ah, bueno, Bienvenida a casa. bienvenida a México. Así. Y pues no te preguntan nada. Victoria, te aprecio mucho tu presencia este día en el programa, que compartas con nosotros en estos minutos tu experiencia, y qué bueno que estás de regreso en casa. ¿Vas a regresar? Pues todavía no lo sé, es muy prematuro porque no saben cuándo van a iniciar otra vez clases. Te aprecio mucho y también un saludo desde acá a tu mamá que te acompañó en estos días de esta aventura, de esta historia de vida. Muchas gracias, Victoria Gracias. Ramos.